Pues sí, el gobierno nacional se encuentra preocupado por estos índices que se han hecho públicos y por las evidencias del aumento del desempleo y del subempleo. Es por eso que han adoptado una serie de medidas que hoy vamos a conocer, algunas de ellas con el propósito de enfrentar esta situación. Y está con nosotros el ministro coordinador de la política económica, Diego Borja. Ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Una de las primeras señales es esta inversión pública de 2.100 millones de dólares que va a tener como propósito crear empleo masivo. ¿De dónde es este dinero y cómo se va a implementar? Buenas noches. Buenas noches, Andrés, buenas noches a todos quienes observan esta entrevista. Mire, en primer lugar, permítame dos palabras. A ver. El gutierrismo dándonos lecciones de cómo manejar el país. Acabo de ver a un ministro de Trabajo del gobierno de Gutiérrez que, sin crisis económica, sin ningún problema, tuvo índices del desempleo del 13 y del 14%. Y ellos diciéndonos qué tenemos que hacer. Aquí primero tenemos que decir que en medio de la más grave crisis que vive el país, tenemos esta cifra, que nos preocupa. En el desempleo, ministro, el subempleo es muchísimo más grave. Desempleo. Yo sé. El subempleo es una cifra que en el Ecuador se mantiene relativamente estable, porque en el Ecuador no existe una economía donde las relaciones patrón-empleado son de carácter formal. Hay una gran cantidad de relaciones asociativas, cooperativas, comunitarias, de autoempleo, que es una estructura de la economía ecuatoriana desde hace muchos años. Pero en el gobierno de Gutiérrez, el desempleo abierto era del 16%, incluso del 13%, y de promedio en todo el periodo del 12%. Que ahora tenemos el 9.1, que se ha incrementado casi un punto en un trimestre. En crisis, en una crisis bárbara. Le acabo de oír al otro ministro del gobierno de Gutiérrez, al economista Pozo, que dice, el Ecuador no ha sufrido los embates. ¿Cómo no va a haber sufrido los embates? Tenemos una caída del 17% en las exportaciones no tradicionales y del 25% en las exportaciones tradicionales. Ahora, ¿esas exportaciones se han reducido porque el mercado allá se ha limitado o porque nosotros hemos perdido capacidad de producción, ministro? Básicamente porque las personas, las empresas, los consumidores de los países que están sufriendo la más grave crisis han dejado de consumir mercancías ecuatorianas. Han dejado de consumir flores, banano, cacao, pescado, camarón. ¿Y porque nosotros también hemos dejado de producir? No, nosotros dejamos de producir porque no nos compran y porque no pueden echarse a perder los productos. Entonces están equivocados estos señores que cuando manejaron la economía sin crisis le tuvieron al país en soletas, con cifras de desempleo que ya le digo, bordearon el 15%. ¿De dónde saca los 2.100 millones de dólares para esta inyección a la economía nacional? Ya, ahora, la segunda cosa, sí. El gobierno nacional tiene una política contracíclica. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la inversión privada se retira de la operación económica, el gobierno sigue invirtiendo en la economía. Por eso el presidente Correa le ha ordenado a todo su gabinete económico y social que genere medidas para contrarrestar esta tendencia a la caída del empleo. Y una de esas medidas va a ser traer la reserva internacional que está financiando la crisis, porque es plata ecuatoriana que está depositada en bancos extranjeros, e invertirla aquí. ¿En qué actividades? ¿Cómo se va a distintas actividades. Se va a capitalizar a toda la banca pública, al BEDE, a la Corporación Financiera Nacional, al Banco de Fomento, al Banco Ecuatoriano de la Vivienda, al IES, a toda la banca. Hoy en la mañana hemos tenido una reunión con toda la banca pública para definir instrumentos concretos que beneficien a los empresarios. Y líneas de crédito, naturalmente. Líneas de crédito. Ahora, ¿pero es eficiente el sistema público para entregar estos recursos? Sin el sistema público, vea Andrés, cuando usted revisa en dónde está la cifra mayor del desempleo, usted tiene que la mayor cifra del desempleo está en la mediana y pequeña empresa. La microempresa, que ha tenido un gran apoyo de la banca pública, no sufre el desempleo. Pero la mediana y la pequeña no tienen acceso a estos créditos del Banco Fomento, claro que tienen. Del Banco del Estado. Claro que tienen, porque muchas de las pequeñas empresas, especialmente las de carácter agrícola, si no tuvieran el apoyo del Banco de Fomento y de la Corporación Financiera Nacional, simplemente no hubieran podido operar. Porque tuvimos un periodo de 4 meses durante el enero a abril que se cerraron las líneas de financiamiento de la banca privada. Ahora, ministro, si usted inyecta estos recursos y va a haber actividades productivas y es probable que alguien se ponga una empresa para hacer productos de exportación, vamos a tener el mismo problema, pues los productos no van a poder ser vendidos en el exterior. Nosotros estamos en una línea en la cual se priorice aquellas actividades que tengan más generación de empleo. Ejemplo, vivienda. Ejemplo, construcción de obra vial secundaria. No la gran obra, sí. Esa se va a continuar. La obra vial secundaria con los consejos provinciales, con los gobiernos locales, obras de infraestructura local, canales de riego, centros de acopio, sitios de almacenamiento,
mercados donde puedan los productos de la zona ir a venderse. Ese tipo de obras son altamente generadoras de empleo. Ahí se va a priorizar la inversión. Y en el lado de la iniciativa privada, de la mediana y pequeña empresa, una fuerte inyección a través de la Corporación Financiera Nacional y el Banco de Fomento. Ahora, todos sabemos que el gran generador de trabajo, de empleo, es la mediana, la pequeña industria. ¿Y la gran industria o la gran empresa, ministro? Esa es también una buena noticia. Porque eso es lo que uno quisiera tener, grandes fábricas, grandes empresas, que salgan trabajadores a una hora determinada cuando terminen su labor y se las pueda ver a fuerza. Bueno, la estructura económica del Ecuador no es una estructura de las grandes empresas. La estructura industrial ecuatoriana es más bien de la pequeña y mediana. Y cuando usted observa la cifra del desempleo, tampoco la gran caída es en la gran empresa. ¿Por qué? Porque un empresario grande puede soportar este embate de la crisis y va a pensar 2 veces antes de expulsar a sus trabajadores, porque ese costo de aprendizaje lo tendrá que volver a incurrir con nuevos trabajadores del momento que pasa la crisis. ¿Usted cree que esta crisis obedece más bien, bueno, sí, hay una repercusión internacional, pero obedece más bien a una percepción, a un manejo político, a una situación de ese orden, en el sentido de esta especie de enfrentamiento que hay entre el gobierno y el sector empresarial? No, esto es muy objetivo, Andrés. Esta crisis es una crisis muy objetiva. Al inicio del periodo de este año, tuvimos precios del petróleo de menos de $20 por barril, después de haber llegado a más de $100 por barril. Tuvimos caída de los envíos que hacen los compatriotas que tienen que salir a trabajar afuera porque aquí no han encontrado empleo, del 22%, cuando son ingresos que las familias ecuatorianas utilizan no solo para poder vivir, sino para iniciar pequeñas actividades productivas. Por eso tenemos una fuerte caída en el comercio. Entonces, es una crisis objetiva, esto no es una cuestión ideológica. Pero hay miedo de invertir, pues, ministro. Pero ¿cómo no va a haber miedo? Si yo no puedo realizar mis mercancías, yo no puedo vender lo que estoy produciendo. Porque el gobierno no me da seguridades, no me da confianza. ¿Qué más seguridad la que ha dado el gobierno? Cuando usted revisa la cifra de inversión del gobierno, ¿y qué es la cifra de inversión? Aclarémosle a la ciudadanía. La cifra de inversión es que el gobierno construye carreteras, construye obras de infraestructura, construye hidroeléctricas, construye una gran cantidad de cosas, ¿contratando a quién? A las empresas ecuatorianas privadas. No es que el gobierno tiene sus propias empresas constructoras, pues. El gobierno contrata a las empresas privadas que a su vez contratan trabajadores, contratan a proveedores nacionales. Es un gran dinamizador de la economía. Esa es la inversión pública. ¿Y la inversión privada, usted cree que se mantienen los niveles de los años anteriores? Sectores en los cuales, por ejemplo, el sector bananero. En medio de esta crisis, el sector bananero crece en 17%. Y eso es inversión privada, mediana y pequeña. Bueno, significa que están comprando en el exterior. Pues, significa que hay mercados que no se han caído. Pero usted tiene otros mercados de la exportación que sí se han caído y se han caído drásticamente. Las flores, por ejemplo. Por ejemplo, las flores, por ejemplo, el pescado, por ejemplo, el camarón. Usted nota que hay decrecimientos. En algunos casos no tan drásticos. Y hay otras actividades de carácter doméstico, por ejemplo, la agricultura y la manufactura ligera que han florecido. Calzado, confecciones y alimentos y bebidas han florecido, porque hay una medida también adecuada que es restringir importaciones que venían a competir con la producción nacional. El ministro coordinador de Asuntos Económicos o de la Política Económica, Diego Borja, para explicar al país las medidas que se adopta por parte del régimen para enfrentar estos niveles de crecimiento en el desempleo, tal como ha informado el INEC. Gracias por atender este diálogo. Una pausa, ya volvemos en un instante. Este noticiero